Hola a todos. Hoy es miércoles, 7 de marzo. Aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Muchas gracias por invitarme, Nima. Laith, déjame empezar por la situación en Líbano. ¿Dónde estás ahora mismo y qué está pasando allí? Sí, estuvimos en la ciudad de Nabatie, que es la principal ciudad del sur del Líbano, en la zona central. Había mucha actividad de drones y cazas, así que tuvimos que movernos. Hemos estado recorriendo la región alrededor de Nabatie para filmar algunas de las masacres y los daños que se han producido durante los últimos 7 días. La ciudad de Nabatie estaba empezando a reconstruirse durante el llamado Alto el Fuego, y ahora ha sufrido muchos ataques. Fuimos a una de las aldeas cercanas a Nabatie, donde hubo una masacre de una familia en su casa. Muchas familias del sur del Líbano se han marchado, pero hay escasez de refugios en todo el país y de lugares para alquilar. Algunas personas no pueden encontrar algo asequible para alquilar o eligen quedarse en sus casas. Esta era una de esas familias que decidió quedarse porque no podían permitirse alquilar en ningún otro sitio y no querían estar en la calle. Fuimos a la casa que fue atacada. Estaban dentro. Era una casa de 3 plantas que quedó totalmente destruida y toda la manzana alrededor resultó dañada. Los niños fueron martirizados. No pudieron encontrar el cuerpo de la mujer hasta el día siguiente porque había demasiados escombros encima. Pero ahora el principal objetivo de los sionistas es atacar a los civiles y a la infraestructura civil porque no son capaces de llevar a cabo operaciones militares exitosas contra los combatientes de Hezbollah en el sur. ¿Está ocurriendo realmente la guerra sobre el terreno en el sur del Líbano? Sí, cada día los sionistas intentan invadir aldeas del sur como Kafr Kila, Kiam y otras, y cada día son repelidos. Incluso ayer intentaron entrar por la aldea de Adaisi y fueron rechazados. De media, 2 tanques o vehículos blindados israelíes son destruidos a diario por la resistencia. Ahora mismo, estamos leyendo en los medios sionistas a todos esos analistas militares hablando de cómo calcularon mal. Pensaban que las fuerzas al-Radwan, las fuerzas ofensivas de Hezbollah, habían sido destruidas durante la guerra anterior, la batalla de 33 días, o que los arsenales de misiles y drones de Hezbollah se habían agotado durante esa batalla. Lo que estamos descubriendo ahora es que las fuerzas al-Radwan están en muy buen estado y que Hezbollah todavía tiene una enorme cantidad de armas almacenadas. Actualmente están utilizando versiones más recientes de drones, no solo para vigilancia o como drones suicidas, sino drones que transportan misiles, concretamente misiles antitanque y antiblindaje. Estos drones están disparando misiles perforantes contra tanques al otro lado de la frontera. También estamos viendo que Hezbollah utiliza versiones más nuevas de los misiles antitanque que posee, el Almaz-3, que es un misil antitanque iraní. Lo están disparando desde distancias de hasta 20 kilómetros de la frontera y alcanzando concentraciones de soldados y tanques israelíes dentro de la Palestina ocupada. Así que no hay ninguna zona de reunión segura para las fuerzas sionistas en el norte de Palestina. Parece que el alcance de los misiles de Hezbollah ha aumentado. Están llegando al interior del territorio israelí, porque según supimos ayer, si no me equivoco, hubo un misil que alcanzó Tel Aviv. ¿Qué sabemos sobre el alcance de los misiles que está utilizando Hezbollah en este momento? Sí, así que esta zona al sur de Tel Aviv que fue alcanzada, ni siquiera está al norte de Tel Aviv, ni dentro de Tel Aviv, está al sur. Eso está a más de 160 kilómetros de la frontera con el Líbano. Así que, claramente,
Hezbollah tiene misiles balísticos estratégicos y los está lanzando. Creo que los sionistas ahora mismo están en estado de shock. No solo están perdiendo las batallas en el sur del Líbano, en una zona que fue completamente destruida durante el llamado Alto el Fuego. No hay cobertura vegetal ni casas, sino que también han perdido 2 batallas en el Valle de la Bekaa, donde combatieron viniendo desde el sur del Líbano con la protección de los escuadrones de la muerte wahhabíes en Siria, pensando que tendrían más posibilidades. También perdieron 2 batallas allí. Y ahora estamos viendo, como mencionaste, a Hezbollah atacando con misiles estratégicos, objetivos que podrían considerarse en la parte sur de la colonia sionista. Sabes, todas estas son sorpresas para los sionistas. Todo esto también nos muestra cómo la resistencia durante los 15 meses del llamado Alto el Fuego pareció haberse hecho la muerta a propósito, o haberse mantenido ambigua deliberadamente. No hablaron en voz alta, ni amenazaron, ni presumieron de sus capacidades, y dejaron que los sionistas y sus colaboradores dentro del Líbano y en la región pensaran que se habían debilitado significativamente. Y aquí comienza la batalla, y Hezbollah se alza como un fénix. ¿Cuál es la comprensión de Hezbollah sobre los sistemas de defensa aérea de Israel? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo han estado funcionando? ¿Y cuál es la situación actual de los mismos? Si sabes, uno de los objetivos, creo que es el que fue alcanzado al sur de Tel Aviv, es lo que llamarías una ubicación C3, es decir, un centro de mando, control y comunicaciones. Hezbollah ha atacado 3 de esos en toda la Palestina ocupada. Estos son los nodos de comunicación y mando del ejército sionista. Cuando golpeas estos, y además sumas lo que Irán ha destruido en términos de radares y defensas aéreas, se vuelve mucho más fácil para Hezbollah no solo atacar defensas aéreas, radares y bases, sino también dificultar que los sionistas se comuniquen con sus fuerzas sobre el terreno. A medida que comienzan a lanzarse estas oleadas de misiles y drones, si las tropas sionistas de primera línea no reciben advertencias de sus radares o de sus centros de mando, indicándoles que entren en los búnkeres o se preparen para un ataque inminente, entonces el número de bajas es mayor. Y eso es lo que estamos viendo. Ayer, las principales colonias sionistas en el norte de Palestina, como Kiryat Shmona y Metula, fueron objeto de un intenso bombardeo con misiles y no sonaron las sirenas. Así que se puede ver lo deterioradas que están las capacidades de alerta temprana de los sionistas en este momento. Esta zona norte de Israel, donde tenían asentamientos durante la guerra con Hezbollah, se ha trasladado desde entonces a la parte central del país. ¿Sigue habiendo gente viviendo en el norte? Porque parece que el foco de Hezbollah ahora mismo está en la parte norte de Israel. ¿Es así? Sí, definitivamente. El objetivo de Hezbollah son las colonias del norte, aunque también han estado atacando importantes objetivos de mando y control en Haifa, Safed y Tel Aviv, como mencionamos antes. Sabes, durante el Alto el Fuego, solo alrededor del 20% de los colonos sionistas regresaron a las aldeas de primera línea cerca del Líbano. Así que, aunque hubo 15 meses en los que Hezbollah no atacó esas colonias, los propios colonos no quisieron volver. No creyeron al gobierno cuando decía que era seguro. Y ahora mismo, al ver caer esos misiles sobre esas colonias, estamos presenciando otro tipo de éxodo. Los que aún permanecen allí se están trasladando hacia el sur, más adentro de Palestina. Vi una entrevista con el alcalde de Kiryat Shmona y estaba maldiciendo al gobierno y al ejército israelí por decirles a los colonos del norte: estáis a salvo, os estamos protegiendo.
Decía en los medios israelíes que las defensas aéreas en y alrededor de Kiryat Shmona no están activas, que los misiles de Hezbollah están cayendo sin ser interceptados y que los drones vuelan constantemente. Él mismo, como alcalde de Kiryat Shmona, se ha marchado y ahora está en la región de Tel Aviv. Así que, si los administradores y funcionarios del gobierno en estas colonias se han ido y no se están prestando servicios ni entregando alimentos, está claro que la gran mayoría de los colonos en estas aldeas de primera línea se han marchado. Una última cosa que diría sobre estas colonias es que casi todas las colonias en los altos del Golán y en las líneas del frente con el Líbano son en realidad colonias militares. ¿Qué significa eso? Significa que quienes habitan estas colonias son miembros de las Fuerzas Armadas israelíes y sus familias, porque los colonos normales no quieren asumir ese riesgo. Así que lo que hace el gobierno sionista es ofrecer vivienda gratuita, construye estas casas, estos edificios, para los militares y sus familias. Y por lo tanto, se puede entender que dado que se trata de soldados y sus familias, conocen las capacidades de su propio ejército y saben las mentiras que cuentan los portavoces oficiales del ejército. Son los primeros en sacar a sus familias de la región cuando estalla un conflicto. Laith, parece que están utilizando a al-Jolani, el líder de HTS, para presionar al Líbano. ¿Cuáles son las que están en este Hezbollah en el Líbano? Sí, quiero decir, cuando Siria cayó en diciembre de 2024, fue el comienzo de la preocupación de que los sionistas utilizaran esos escuadrones de la muerte para invadir el Líbano y lograr lo que no habían podido antes. Tuvimos un ensayo el año pasado, cuando esos escuadrones de la muerte wahhabíes estaban llevando a cabo una limpieza étnica de las poblaciones chiíes y alawíes en la costa siria, y atacaron Hosh Said Ali, un pueblo justo en la frontera norte del Líbano, mitad a un lado y mitad al otro. En ese momento, las unidades de élite de HTS, los pañuelos rojos como LAN, cruzaron al Líbano y el ejército libanés simplemente huyó, dejando a los aldeanos y al pueblo a su suerte. Y en ese momento, los miembros de las tribus, los clanes de la zona, cogieron sus armas y contraatacaron. Derrotaron a las unidades de élite de HTS, cruzaron a Siria y liberaron 3 aldeas chiíes en el lado sirio. Fue entonces cuando quedó claro, si los pañuelos rojos de HTS ni siquiera podían luchar contra los miembros de las tribus en el Líbano, no tenían muchas esperanzas de enfrentarse a las unidades de élite de Hezbollah y demás. Y no lo único que detuvo a miembros de las clamores de Moors Swallow. Sí. Parece que hemos perdido a Laith. Está en su coche y no sabemos cuál es la situación. ¿He vuelto? Sí, has vuelto. Has vuelto, Laith. You're back, Laith. Hello? Súbete, Laith. To state. ¿Hola? Has vuelto, Laith. ¿Hola? Sigo, Laith. You're back. Has vuelto. Sí, parece que él estaba... Bueno, creo que volverá en un minuto. Déjame preguntarle, pero creo que volverá pronto. Así que, ¿qué está pasando ahora mismo? Creo que los dos frentes, uno desde Irán y el otro desde Líbano, están atacando a Israel, porque saben lo frágiles que son los sistemas de defensa aérea israelíes. Por eso están intentando hacerlo lo mejor posible. Y Hezbollah, por lo que he oído en las noticias y de otras fuentes, no ve dificultades en atacar a Israel y golpear objetivos donde y cuando quiera, porque Israel está tan centrado ahora mismo en los ataques desde Irán, que ese frente es mucho más importante para ellos.
Pero la situación en Oriente Medio está cambiando drásticamente y Líbano forma parte de ello. Líbano ha sido parte de esto y seguirá siéndolo en lo que está ocurriendo en la región. Mucha gente vería esto como una derrota para el eje de la resistencia, pero yo he estado argumentando que el eje de la resistencia no fue derrotado. En mi opinión, en realidad se está fortaleciendo. No importa cuánto tiempo tarden la administración Trump o Netanyahu en entender que lo que hicieron a Hezbollah, lo que hicieron al eje de la resistencia, los está fortaleciendo, no debilitando. Y aquellas personas que estaban al mando en Líbano eran más, ya sabes, dispuestas a negociar, a hablar con Occidente. Pero eso no está ocurriendo ahora mismo. Laith ha vuelto. Sí, lo siento mucho, la conexión no es muy buena, pero estaba diciendo, hablando sobre HTS y la posibilidad de ataques en Líbano. Sabes, lo único que impidió la derrota total de HTS es en el norte del Líbano. ¿Qué? Laith, ¿me oyes? Sí, parece que todavía sí. What? Laith, can you hear me? Yeah, it seems that still. Yeah. Laith. Sí, parece que has perdido a Laith otra vez. Estaba hablando de los ataques. Ahora mismo en Irán han asesinado al líder supremo de Irán. Mira lo que ha pasado en los últimos 2 años. Tuvimos los asesinatos, las llamadas decapitaciones. Ya sabes, la cabeza de la serpiente, como lo llaman en Occidente, en Israel. Los asesinaron a todos y nada ha cambiado. Veo a Hezbollah fortaleciéndose en Líbano y el gobierno libanés no está en una buena posición ahora mismo. Están intentando negociar con Francia, intentando hablar con otros, y a nadie le importa ya Siria. Siria no tiene ningún tipo de influencia en este momento. Syria doesn't have any sort of leverage right now. They're using Syria to destabilize Lebanon. Están utilizando Siria para desestabilizar el Líbano, pero esa no va a ser la solución para Israel. Toda la situación en Oriente Medio y lo que está ocurriendo ahora con los estados árabes demuestra que sin resistencia serán el próximo objetivo y no hay nadie que los ayude o los defienda. La guerra está demostrando todos esos entendimientos de los que hablábamos. No importa si atacas a Irán, si asesinas al líder supremo de Irán, al jefe de Hezbollah o a Yahya Sanwar. Todo se te volverá en contra. Hay que encontrar una solución política a lo que está ocurriendo. No se va a decidir en el campo de batalla. Para la resistencia, ellos saben lo que quieren. Pero si miras lo que quiere Israel, es imposible. La idea de un gran Israel es imposible hoy en día porque la resistencia se está fortaleciendo y Estados Unidos no es capaz. Creo que esta es la batalla. La guerra entre Irán y Estados Unidos es una de las últimas batallas para Estados Unidos, porque se trata de Estados Unidos, con todo lo que tiene, yendo contra Irán, atacando a Irán, y aún así sin poder hacer nada significativo, como el llamado cambio de régimen o la reducción del poder militar de Irán. Están contraatacando, y lo están haciendo con fuerza. Solo hay que mirar lo que está ocurriendo en Israel. You have to see what is going on in Israel. We know what's going on in Iran because of the footages that are coming. Sabemos lo que está ocurriendo en Irán por las imágenes que llegan desde allí. Hoy hemos sabido por la Media Luna Roja que más de 20.000 edificios en Irán fueron alcanzados, en su mayoría zonas civiles, por el ataque israelí-estadounidense. Pero no sabemos qué está ocurriendo en Israel. No están saliendo imágenes de Israel. Y sin embargo, hay mucha devastación allí, y nadie habla de ello. En los medios de comunicación tradicionales, guardan un silencio absoluto sobre lo que está pasando en Israel. Se centran sobre todo en cómo Estados Unidos está causando sufrimiento al gobierno y al pueblo iraní, pero apenas mencionan a Israel. Y eso demuestra lo desesperada que es la situación, en mi opinión. That shows how desperate is the situation, in my opinion.
And Israel is not going to be capable to continue with the current situation. Y no va a poder Israel continuar con la situación actual, porque hoy hemos sabido que Francia y Alemania están utilizando sus reservas de petróleo. Son dos países que ya no reciben gas ruso. Estaban obteniendo petróleo y gas a través de los 12 países. Petróleo ruso que iba a Turquía, luego a la India y después a Europa. Pero eso ya no va a suceder. El estrecho de Hormuz está cerrado. Donald Trump dijo ayer que están utilizando minas en ese estrecho. Eso es una pura mentira. Irán no hizo eso. No necesita llegar tan lejos porque controla el estrecho de Hormuz sin cerrarlo. Y aún así, no vemos que los yemeníes cierren Bab Mandab. Eso también va a entrar en la ecuación. Si eso ocurre, tendría una enorme influencia en la economía global. Veamos qué pasaría. Creo que esta no va a ser una guerra corta, a pesar de lo que Donald Trump sigue intentando argumentar. Ayer o anteayer dijo que estamos a punto de terminar la guerra. Pero ¿quién la va a terminar? No eres tú quien decide eso. Lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. No estoy especulando. Dijeron que no habrá alto el fuego. El pequeño Irán dijo que no habrá alto el fuego y no les importa. Ya no quiere negociar con Estados Unidos. Han sido engañados 2 veces. Y no está ocurriendo nada en términos de diplomacia. Europa no tiene influencia, no tiene poder cuando se trata de diplomacia. Meloni condenó hoy el ataque a la escuela de niñas, una escuela primaria en Irán en el primer día de la guerra, en el que murieron 170 personas, en su mayoría niñas de entre 7 y 12 años. ¿Va eso a cambiar algo? ¿Va a causar un trauma tal en el pueblo iraní que cambien su rumbo, su mentalidad? ¿Es trabaja? No. It's un face, porque ahí es desnente grupo en Mason Theitsu. This is something that nobody in the West seems to understand. I don't know what's going on and why. No sé qué está pasando, ni por qué los iraníes, estos llamados expertos en Irán, expertos en la resistencia en Occidente, están intentando manipular las cosas para obtener más dinero, para conseguir más beneficios de Occidente. No quieren explicar lo que realmente está ocurriendo en la mente de la resistencia, en la mente del pueblo iraní y de quienes están en el poder en Irán. No van a dar marcha atrás, van a contraatacar. Y no importa si la guerra se vuelve nuclear. Están hablando del objetivo final. ¿Cuál es el desenlace si Estados Unidos o Israel deciden atacar Irán con una bomba nuclear? No importa. Te lo diré, no importa, porque no va a ser como Japón. Esta gente no es japonesa. Han estado luchando contra este tipo de ataques durante muchos años. Conocen el sufrimiento, incluso lo acogen para responder. Y ese sufrimiento los hará más fuertes que antes. No vas a derrumbar a esta gente. En mi opinión, esto es un error de cálculo total por parte de Occidente. Espero que haya algo de cordura en Occidente para entender lo que realmente está ocurriendo. Y la guerra con Irán, digámoslo así, no se puede encontrar una solución al conflicto entre Irán y Estados Unidos sin tener en cuenta a Palestina. Palestina es el núcleo. Palestina es la razón principal de lo que está ocurriendo en Líbano y contra Irán. Nadie aceptaría que Israel capturara Cisjordania o Gaza, porque el objetivo final ahora mismo es, de algún modo, reducir el poder iraní, provocar un cambio de régimen en Irán. El único país, digámoslo así, el único país que apoya los actos de resistencia en este momento es Irán. Y están intentando debilitar ese poder, impulsar un cambio de régimen para quebrar el apoyo que la resistencia recibe de Irán. Eso no va a suceder. That's not going to happen. And since Iran would be successful, Y dado que Irán tendría éxito en sus objetivos, el objetivo no es derrotar a Estados Unidos. No se trata solo de resistir los ataques de Estados Unidos, porque la resistencia es la clave aquí. Veamos qué ocurriría. No veo a nadie en la región. Veo que todo se está volviendo en contra de Israel. Los estados árabes del Golfo Pérsico, antes de esta guerra contra Irán,
Pensaban que esas bases, esas hermosas bases multimillonarias, con radares avanzados y sistemas de defensa aérea, los protegerían de un ataque de Irán. Pero Estados Unidos estaba utilizando esas bases aéreas para atacar a Irán. Y ahora mismo, Irán ha literalmente, mira hacia Occidental, mira a los Estados Árabes, neutralizado todas esas bases. Si Estados Unidos decide regresar, tendrá que reconstruirlo todo desde cero, porque todo fue destruido. Y no llevaron a cabo ni una sola operación para ayudar a los Estados Árabes del Golfo Pérsico. Fueron golpeados por todos lados. De hecho, Israel, en todo este lío, mientras atacaba a Irán, intentaba manipular la situación en Qatar, en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos e incluso en el caso de Azerbaiyán. Intentaban manipular toda la región para convencerles de que se volvieran contra Irán. No lo han conseguido hasta ahora. Fracasaron en eso. El gobierno israelí no logró alcanzarlo. Y creo, estoy convencido, de que la mayor parte de la opinión pública en los Estados Árabes está en contra de Israel. Pero los dirigentes siguen apoyando totalmente a Israel. Lo apoyan por la presión estadounidense, porque pensaban que Estados Unidos los ayudaría, los protegería. Eso ya no es así. Tienen que entender que toda la situación está cambiando por completo. Veamos qué pasaría. Creo que el futuro de Oriente Medio va a ser completamente diferente. ¿Y quién va a decidir sobre ello? Va a ser Irán, y Rusia y China serán más influyentes que Estados Unidos, porque los árabes ya no confían en Estados Unidos. Este es un cambio enorme, no solo en lo que están diciendo ahora, sino en lo que ocurre en sus mentes cada noche cuando se van a dormir. Están pensando, ¿por qué hicimos esto? Israel está atacando Doha, ya sabes, sin que nada lo detenga. Nadie es capaz de defender Qatar, y Qatar por sí mismo no es capaz de defenderse. Qatar itself is not capable of defending itself. So let's see what would happen. Bien, veamos qué pasa. Creo que no vamos a volver a ver a Laith. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Voy a cerrar esta sesión. No voy a continuar, porque quería escuchar a Laith y saber qué está ocurriendo en Líbano. Pero, lamentablemente, no hemos podido tenerlo, y había muchos temas de los que quería hablar, que son importantes. La participación de Hezbollah, con el paso del tiempo, se está volviendo más importante y crucial. Muchas gracias. Voy a dar por terminado esto, y nos vemos pronto. Hablaré con Scott Ritter a las 11 de la mañana, hora del este, hora de verano, como la llaman ya que ha cambiado la hora. Así que, 11 de la mañana, hora del este. Nos vemos pronto.